También les refirió Jesús una parábola sobre ¿la qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Así dejamos la escritura, hermano. Le ruego que ocupe su lugar, que ya el Señor añadió bendición a su palabra. El día jueves estuvimos manejando también este mismo tema de la oración con otro enfoque, porque el Señor tiene interés. Hay una convicción en el corazón de muchos siervos de Dios y siervas de Dios de precisamente este tema, la necesidad de orar. Porque no es una opción, hermano. En realidad el Señor espera que en todos los creyentes se transforme en una necesidad. Que no sea el si quiero o el si puedo, sino que sea una necesidad, como el comer, como el dormir, que cuando no se tiene, se padece. Que la oración para usted y para mí sea una necesidad, es el anhelo de nuestro Señor Jesús, y por eso, hermano, lo vamos a ver en este tema del día de hoy, que el tema es importantes declaraciones, últimas importantes declaraciones de Jesucristo, es el tema. Últimas importantes declaraciones de Jesucristo, y tiene que ver con la oración. Es verdad que el enemigo va a luchar, a esforzarse porque usted y yo no oremos. Nos va a poner pereza porque la usa. Nos va a poner ocupaciones. Nos va a poner falta de tiempo. Pero cuando la oración se transforma en una necesidad, así como hacemos tiempo para los alimentos y como tenemos el tiempo señalado para dormir, así también habrá un tiempo para orar, porque se ha transformado en una necesidad. Y nuestro Señor Jesucristo fue el que nos dejó plasmada en su palabra estas instrucciones a manera de recomendación, porque Él lo hacía constantemente. Y ese fue la razón de su éxito ministerial aquí en la tierra. Por esa causa, nuestro Señor pudo hacer lo que hizo, porque se fortaleció con la comunión. Y no es que nosotros creamos o pensemos que estaba separado de Dios, no, Jesús es Dios, pero nos vino a enseñar a usted y a mí cuál es la clave del éxito en el cristianismo. ¿Cómo podemos llegar a ser más que vencedores? Y la clave es la oración. Ya el jueves veíamos algo acerca de este tema, ¿verdad? Y está grabado, pronto lo subiremos a las redes también, ese tema, para que si usted no estuvo, lo conozca también, porque es interesante la palabra de Dios. Pero hablando del tema de las declaraciones importantes de nuestro Señor Jesucristo, es en base a esto, mire, y vamos a irlas analizando. ¿Cómo es que nuestro Dios espera que la oración se convierta en una necesidad para nosotros y de hacerlo siempre? Porque a veces nosotros tenemos, ¿verdad?, muchas ocupaciones o tal vez muchos problemas, y haya un deseo en nuestro corazón de decir, hoy no. Pero cuando ya es una necesidad no se puede dejar pasar. Cuando se tiene la necesidad de descansar, uno descansa. Cuando se tiene la necesidad de comer, uno come. Cuando se tiene la necesidad de dormir, uno duerme. Y cuando la oración se transforma en una necesidad, uno ora. Y entonces, todo nuestro entorno cambia. ¿Por qué? Porque el interno ya cambió, ya venció. Todo surge desde adentro. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Y orar será bueno? Hermano, magnífico. Excelente. La práctica de la oración es excelente para todo hombre y mujer de Dios que ha confiado en nuestro Señor Jesucristo. La oración no puede dejar de practicarse para poder ser más que vencedor, porque de otra manera le estaríamos dando oportunidad al enemigo que nos haga y nos cause daño a nosotros o a nuestra familia, porque la palabra dice que él anda como león rugiente.
alrededor de nosotros buscando a quién devorar. O se devorará a mis hijos, o se devorará a mi familia, o me va a devorar a mí. Pero cuando la oración está puntual, viene a ser como el ejemplo de Job, cuando hasta el enemigo le reclamó al Señor y le dijo, ¿no lo has rodeado pues tú a él y a todo lo que tiene? ¿Cómo entonces puedo hacerle nada? Cuando el siervo y la sierva de Dios oran a nuestro Señor, se transforma en un muro de protección y de provisión de parte de nuestro Dios. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Todo eso tiene que ver con la oración. Y todo eso cumple el Señor. Y vamos a ver la primera instrucción importante que nuestro Señor nos dio acerca de la oración. Mire, vamos a ver lo que dice el Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 41, por favor. Mateo 26, verso 41. Mire lo que dice la palabra del Señor como primera instrucción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tiene, hermano? Aquí lo tenemos, miren la pantalla, si gusta y no lo ha encontrado, lo puede leer. Dice así la palabra de Dios. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si el enemigo quiere hacernos daño, no va a poder por medio del espíritu. Que la palabra de Dios dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Se convierte en un ámbito espiritual que no puede entrar nadie a hacernos ninguna clase de daño, pero en la carne sí. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y como nosotros todavía no hemos subido al cielo como es nuestra esperanza y nuestro deseo, ¿verdad? Y para eso nos esforzamos y luchamos para llegar allá. Como no hemos sido ya transformados como el Señor espera, o resucitarnos, o si estemos vivos cuando Él venga, levantarnos del sepulcro transformados también, estamos ahora todavía en carne. Y la carne nuestra puede ser en un descuido presa fácil del enemigo. Y la recomendación del Señor es, velemos y estemos pendientes, orando, para que no tengamos tentación. Hermano, muchos hombres y mujeres de Dios, de una reputación y de un testimonio grande delante del Señor, han caído. Por alguna razón, un descuido los llevó a fallar al Señor y como se sintieron tan mal, algunos hasta la vida se quitaron. El enemigo contento y nuestro Señor triste. Porque, como dijo el apóstol Pablo, habiendo sido yo heraldo para muchos, yo vine a ser eliminado. El tiempo, los años, el esfuerzo que se hizo quedó en nada. Y tal vez con una perspectiva de condenación, porque atentar contra la vida propia no nos corresponde a nosotros, tomar la vida que no nos dimos nosotros mismos. Y solo el Señor tendrá cuidado de aquellos que se la quitan en ellos mismos. Yo no puedo decir se va a condenar o se va a salvar, eso le corresponde al Señor, porque Él dijo, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y allí no puedo meterme. Pero hermano, hombres, mujeres de Dios de una talla grande han caído. ¿Qué puedo esperarme yo si no estoy al pendiente orando para no entrar en una tentación que el diablo, estoy seguro, estaría contento de derribarme o de derribarlo a usted? Porque somos como trofeos para él, para exhibirnos delante de nuestro Creador. Y para esto pagaste en la cruz por este necio, por este rebelde. Míralo, ya está de mi lado. ¿De qué te sirvió? Y eso, hermano, no debemos de permitirlo, porque nuestro Señor triunfó en la cruz para que usted y yo triunfemos aquí en la tierra. Somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra para ser más que vencedores, y Él nos da la forma de ser vencedores aquí en la tierra para un día cercano estar allá en el cielo con Él. Pero una de esas claves es velad en oración.
Estar al pendientes orando. ¿Para qué? Para que no nos llegue la tentación. Existe un experimento, hermano, que hicieron algunos científicos acerca de la tentación, porque a los científicos también les interesó, porque la tentación no solo es algo que afecta en el ámbito cristiano, sino es algo que afecta en el ámbito social. Alguien dijo por allí, tomando un dicho de nuestro léxico de castellano, ¿verdad? Pero que somos muy dados a guiarnos por refranes o por dichos, ¿verdad? Y así entendemos un poco mejor. Y dijo, en arca abierta hasta el más justo peca. Dando a entender que si una persona le ponen la tentación frente, con facilidades va a fallar. Pero nuestro Señor lo que quiere es que sea todo al contrario, que la oración en nuestras vidas nos haga resistentes a la tentación, que no caigamos fácilmente a la primera. Porque, hermano, encontramos cuestiones en donde en una ocasión un hermanito, ¿verdad?, estaba ahí frente al súper y iba a decir a la tienda, pero era un súper pequeño, pero de pronto él no se dio cuenta que yo me iba acercando a donde él estaba. Y cuando iba ya cerca de con él entró al súper o a la tiendita a comprar algo y bueno, voy a esperar al hermano para saludarlo. Cuando sale el hermano, lo miro como tren, hermano, aventando humo. Me va viendo de frente, hermano, baja el cigarro, lo aprieta con su mano, seguro estoy que hasta se quemó la mano. De vergüenza porque estaba viéndome. Si no soy Dios, pero le dio vergüenza. Y de pronto lo que atinó a decir, hermano, es que el diablo, hermano. El diablo, hermano, es que la tentación, el diablo me hizo caer. Digo, no, hermano, usted lo decidió. Usted tal vez lo practica o todavía no lo ha vencido, pero eso tiene que abandonarse, hermano. Yo no lo juzgo, no lo acuso, pero cambia, hermano, su forma de vida, porque si una persona que no es madura lo ve, se va a dañar. Yo entiendo que el proceso de santificación lleva un tiempo, pero hay otros que apenas van empezando y si lo ven a usted que tiene años en la iglesia, que usted no cumple, ellos se van a dañar, se van a sentir mal. Y la consecuencia es que ellos tampoco van a querer obedecer, porque siempre los humanos tendemos a imitar lo malo, no lo bueno. Con mucha pena, aceptó que él había tenido la culpa, pero primero le quiso echar la culpa al enemigo. Hermano, yo creo que el enemigo un día va a tener que ir a ver al psicólogo de tantas culpas que le echamos todos los días. Hermano. Se va a frustrar y va a decir, malo soy, qué malo soy. ¿Verdad? Porque somos responsables de nuestros actos. Y la palabra dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Un extra, yo quisiera decirles, no nos debería de afectar lo que hacen los demás. Desafortunadamente sí nos afecta. Vemos malos ejemplos y nos desanimamos. Pero la palabra del Señor nos impulsa a que vayamos de poder en poder, a madurar, a ir venciendo. Pero a veces mi fallo por la tentación puede dañar a otros. Ahí es donde deberíamos de tener cuidado para no dañar a nadie. Pero el experimento que hicieron los científicos con los niños constó de llevar a niños a un lugar apartado, retirado, pero sin dejar de observarlos, saliéndose de un salón donde los niños están solos con una mesa, poniéndole un bombón en un plato, con la promesa, si no te comes el bombón de aquí a que regrese yo, te doy 2 bombones. Y dejaron a los niños solos. En el lapso de 1 hora, estando el niño solo con un bombón enfrente a él, grabando toda la escena que estaba sucediendo, los científicos observaban a algunos niños que estaban muy serios y así, solo veían y hacían como que la tentación, dejaban de verla y se volteaban a otro lado, que pase la hora, seguro pensaban. Pero otros niños agarraban el bombón, lo olían y como que se acordaban que le dijeron, si no te lo comes te doy 2, y lo dejaban ahí. Otros lo agarraban una mordidita como diciendo, no se va a notar, le mordían y lo dejaban ahí, lo acomodaban como para que no se notara. Y al final cada uno
Les llegó su momento donde le enseñaron la grabación cuando ellos decían, yo no lo agarré, yo no le mordí. Yo, mira, aquí está la grabación, sí le mordiste, aquí está la mordida, y los descubrían. Pero el asunto era, ¿qué tan difícil es resistir la tentación? ¿Por qué? Porque dice la escritura que acerca de los siervos y siervas de Dios, poniendo como ejemplo a Elías, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como nosotros. Los seres humanos tenemos pasiones, tenemos tentaciones. Hay algo que nos gusta mucho. Yo conozco un cristiano que le gustaba ver mucho La Rosa de Doña Lupe. Hermano, no puede hacer que venga de los de allá afuera a un culto, pero él sí quiere ver La Rosa de Doña Lupe. Hágame el favor. En lugar de él traer, él se sale. Tenía esa mala costumbre. Bueno, y aprovechando que no sea comercial, a usted no le vaya a gustar eso. Es mejor novela. Recomendaba un pastor. Si usted ve novela, es mejor novela. ¿Verdad? Porque es mejor leer la Biblia, orar o hacer cualquier otra actividad. Y hablando de la tentación, hay cosas que a nosotros nos pueden agradar todavía. Y el diablo se va a especializar en encontrarnos ese gusto. Va a esforzarse por saber qué nos gusta. ¿Y sabe qué? Nos lo va a poner enfrente como a esos chicos. Como si fuera un bombón antojable, con cierto tiempo, diciéndole al Señor, va a caer. Se lo dijo a Job, el Señor escuchó las palabras de Satanás y le dijo Satanás al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Diciéndole, nada más ponle la tentación, déjame que le ponga la tentación cerquita donde la pueda oler, saborear y desear. Se lo hizo a Eva, hermano. A Eva le puso la tentación frente a sus ojos, Eva falló. Y por esa causa tenemos que trabajar, ¿verdad? Es una bendición el trabajo, yo no sé si usted lo ha considerado así, pero para mí es una bendición, porque con las deudas que tengo, y si no tengo trabajo, hermano, a llorar. Pero es una bendición cada que tengo la oportunidad de dirigirme al trabajo, porque lo tenga, yo le digo, gracias, Señor. Tú me estás permitiendo que cuando se llegue el tiempo voy a recibir mi sueldo y voy a suplir esto, voy a suplir aquello, voy a suplir aquello. Porque es una bendición del trabajo. La gente puede quejarse del trabajo, hermano. Y alguien dijo por ahí, el trabajo es tan difícil que hasta pagan por hacerlo. Yo creo que sí debe ser muy difícil porque muchos no quieren trabajar. Esperan que Dios les resuelva todo. Eso no se vale. Eso es ser ventajoso o conchudo, ¿eh? Alguien dijo eso. Dios provee, Dios bendice, Dios da, pero también espera que le hagamos nosotros algo. No que nos sentemos y le dejemos toda la responsabilidad a Él. Pero lo que sí le quiero decir es que la tentación ha afectado a la raza humana durante todo el tiempo que hemos estado aquí. Ha hecho caer a grandes hombres y mujeres de Dios, desanimándolos. Y ellos mismos un día toman la peor decisión, separarse de Dios. Le ha resultado mucho la falta de oración al enemigo en muchos que terminan desanimándose. Pero el Señor recomendó, oren y velen para que no haya tentación. Que sí, va a haber alguna tentación, sí, pero de las que Dios sabe y el enemigo ya se enteró que nos pueden hacer caer, Dios nos va a guardar, Dios nos va a librar, Dios nos va a proteger, porque su interés es que no caigamos. La palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo va a mirar? Orando, para no entrar en la tentación que el diablo ya sabe que me puede hacer caer. Hermano, algunos hermanos, mecha corta, ya sabe el diablo que solamente irritándolos poquito, hasta los golpes nos retan. Yo no sé si le haya tocado a usted. ¿No le ha tocado a usted encontrarse en uno que se dice cristiano, que de pronto se enoja tanto que luego hasta quiere retarlo a usted a los golpes? A mí sí. Y de pronto dicen, se me olvida poquito lo cristiano, me desclavo de la cruz poquito. No, hombre, ¿y qué ese? Si vamos a desobedecer al Señor, mejor no desclavarnos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Quien tiene a Cristo no desea abandonar a Cristo. Hay un deseo por seguir hablando con Él y tener comunión con Él. Y cuando hablamos de oración da mucho sueño, hermano. No sé por qué, ¿va? ¿Será como leer la palabra? Creo que sí. Como leer la palabra. El enemigo sabe que el día que el pueblo de Dios logre una oración constante, como veíamos al inicio, ese día el infierno tiembla. Pero su trabajo es evitarnos que oremos. Y su trabajo también es dormirnos cuando se está hablando de oración. De un aplauso a Dios. De un gloria a Dios. Aleluya. Con eso ya generamos poquita adrenalina, que se vaya el sueño. No vaya a ser que de pronto diga, como dijo aquel predicador, hermano, dijo el pastor, hermano, despiértese que está a un lado suyo. Y el hermano le dice, hermano, despiértelo usted lo durmió. Entonces el predicador tiene la culpa que la gente se duerma, hermano. Toco madera, mejor despertémonos. Vamos a ver el segundo punto, hermano. Pero antes de pasar al segundo punto, se me está pasando a revisar una cita bíblica para basar lo que le estoy diciendo con la palabra de Dios. Se encuentra en 1 Corintios 10:13. Vamos a ver la traducción lenguaje actual, por favor. Ya de por sí la palabra dice, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, hablando de la tentación. El ojo humano siempre va a estar deseando ver y el oído siempre va a estar deseando escuchar. Eso habla de tentación. 1 Corintios 10:13, mire lo que dice la palabra del Señor. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Mire, es una lucha de resistencia. El enemigo a tentarnos y nosotros a resistir. El enemigo a tentarnos y nosotros a resistir. Porque ahí está la clave de agradar a Dios. La gente cuando escucha la palabra adoración, cree que es cantar y estar con música, con instrumentos, cantándole a Dios. Y no, eso es alabar. Declarar las grandezas, los portentos, los milagros a Dios poniéndole música. Eso es alabar. Pero adorar es algo totalmente distinto y eso tenemos que entenderlo. Adorar a Dios es tener la oportunidad de fallar y decidir no hacerlo. Yo tenía la tentación frente a mí. Pensé que nadie se iba a enterar, pero decidí honrar a Dios y dije, no lo hago. Eso es adorar. Porque cuando adoramos a Dios, el enemigo se queda con las ganas de presumirle a Dios que ya hizo caer a alguno de los suyos. Y estamos adorando, respetando a Dios. Eso es realmente adoración. No cantarle al Señor. Cantarle a Dios es adorar. Es alabar, perdón. Adorar a Dios es guardarse de no fallarle a Dios cuando tenemos todo servido para hacerlo. Y decidir no fallarle a Dios. Porque a veces pensamos que nadie se va a dar cuenta, que nadie se va a enterar. Y al final, hasta usted y yo nos enteramos del problema de David y su familia. Quedó en la Biblia por miles de años escrita. No hay nada oculto, dice el Señor, que no haya de ser manifestado. Tarde o temprano salen las cosas. Para no caer en la tentación de creer que nadie se va a enterar, el Señor dice, oren, estén pendientes en oración para que el enemigo no les ponga la tentación que ustedes no van a poder resistir, porque Dios les va a permitir que ustedes resistan. ¿Verdad que se está diciendo eso? Esto que estamos leyendo está diciendo, Dios no les va a permitir al enemigo más allá de lo que ustedes puedan resistir, sino que va a darles una salida también. Entonces ya si caemos es por, como dijo aquel, de su gusto y de su gana, ni su tata ni su nana. Quien lo quiera hacer bajo su responsabilidad. No es el responsable el enemigo, ni Dios, ni la iglesia, ni el predicador. Soy responsable yo. Como dijo el cantante, culpable soy yo. ¿Verdad?
Vamos a ver el segundo punto, la recomendación que nuestro Señor nos dio, muy importante para tenerla en cuenta. Se encuentra en Marcos capítulo 13, verso 18. Marcos capítulo 13, verso 18. Y vea, la oración es funcional para toda necesidad y todo problema. Y vea lo que dice el Señor en esta escritura. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, es que el Señor tomó siempre ejemplos para representar algo espiritual, de lo natural para representar lo espiritual. En una ocasión les dijo, miren a los pajarillos, ni siembran ni ciegan, y nuestro Señor le da su alimento cada día. Utilizó a los pajarillos para darles una lección espiritual del cuidado de Dios a sus discípulos. Aquí está utilizando el duro invierno que hay en esa región de Palestina y de Medio Oriente, porque allá cuando es invierno, hermano, hielo aparece. Y cuando es verano, un calorón también tremendo, porque son zonas desérticas. Y aquí en nuestro país también tenemos zonas desérticas, sucede lo mismo. Cuando es noche, un frío inmenso. Cuando es de día, un calor insoportable. Y nuestro Señor utilizó el invierno de aquella zona para representar que estemos orando para que cuando nosotros tengamos una prueba, un problema, no estemos en el momento más débil de nuestra fortaleza espiritual. Dijo el Señor, oren para que su huida no sea en el momento más difícil, representando el invierno como el momento más difícil de la temporada del año, diciéndole a sus discípulos, ustedes oren para que cuando les llegue la prueba, les llegue el problema, no estén débiles espirituales. Y eso es importante tenerlo en cuenta, hermano, porque muchas veces nosotros enfrentamos problemas, adversidades, y tal vez no estamos muy fuertes espirituales. A algunos les ha desanimado, a otros los ha dañado porque culpan a Dios y dicen, Él es el culpable, tanto que le sirvo y nunca me ayuda, siempre me desatiende. Pero el Señor dijo, si están orando constantemente y no desmayan, el problema va a llegar, pero ustedes van a estar fuertes, porque hasta el salmista lo dijo, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice su palabra. De manera que quien está en contacto con el Señor se fortalece espiritualmente. Cualquier problema puede llegar, pero Él lo va a soportar. Estará como la palmera, viene la tempestad, solo se dobla, pero luego vuelve a recuperar su gallardía. Se vuelve a restablecer su postura erguida. Y los cristianos que tienen oración, así es, van a venir, aunque ya estamos avisados y en guerra avisada no hay muertos. La palabra dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ya estamos avisados, pero también estamos avisados que para poder soportar todas esas tribulaciones necesitamos orar para que el problema, la adversidad, no nos llegue en nuestro momento más débil espiritual. ¿Cuántos creyentes que conoce usted que un día se gozaban con nosotros, ya andan sin Dios y sin esperanza de nuevo? ¿Qué pasó con ellos? Que la prueba, que el problema los agarró y ellos estaban débiles. No soportaron. Pero la palabra del Señor nos invita a fortalecernos en Cristo Jesús. Y eso hace la oración, nos fortalece, nos ayuda, nos levanta si estamos caídos. Y vamos a ver una escritura que confirma un poco lo que le estoy diciendo. Mire lo que le dijo el Señor a su discípulo. Está en Lucas 22:31. Nuevamente, lenguaje actual, por favor. Lucas 22:31. ¿Sí sabe usted que la palabra dice que el enemigo es el acusador de nosotros de día y de noche delante de Dios, verdad que sí? Eso dice la palabra. Lo sigue haciendo. No se le ha olvidado. Es una práctica que él tiene constante ante Dios contra nosotros. Mire lo que dice esta palabra. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro,
Escucha bien. Satanás ha pedido permiso. ¿Qué hizo? Pidió permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y vea lo lamentable. Dios se lo ha dado. Es que eso también va a suceder en nuestras vidas. El enemigo va a estar acusándonos, acusándonos, acusándonos. Y Dios le va a permitir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestra fe va a ser probada. El diablo es el diablo de Dios. Dios lo usa para afirmar nuestra fe. ¿Y qué trae el diablo hacia nosotros? Problemas, enfermedades, enemigos, adversidades. Y nuestra fe debe de estar fortalecida. La palabra recomienda: resistid al diablo en la fe y él huirá de vosotros. Y el Señor sabía que Pedro iba a ser tentado, pero no solo él, también sus discípulos. Y había pedido permiso y Dios se lo dio. Ah, qué Dios tan malo, dirán algunos. No, es el proceso para fortalecernos, es el proceso para calificar delante de Él, es decidir fallar, de tener la oportunidad, perdón, de fallar y decidir no hacerlo. Quien decide no fallarle se califica delante del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando se tiene la oportunidad de fallar con todo servido y uno dice, no, no quiero fallar, uno está honrando a Dios, pero está haciendo caso también a su palabra. No va a agarrarnos el momento más difícil cuando estemos más débiles, sino que vamos a estar fuertes por la ayuda del Señor. Pedro se fortaleció y si usted continúa leyendo, el Señor le da una instrucción. Dice, y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, tu ministerio no ha acabado. Tienes todavía el llamado. El enemigo te va a dar con todo, a los otros también, pero sigues teniendo una encomienda, un encargo. Tu llamado es que vas a ir a confirmar a tus hermanos, vas a ir a fortalecerlos también y les vas a testificar que yo te fortalecí a ti. Porque a todos dice ahí la palabra, a los discípulos el enemigo les puso pruebas difíciles y Judas la perdió. Todos los demás, por la gracia de Dios, se conservaron. Solo Judas, el traidor, la perdió. Vamos a ver un último, así rapidito, pero es importante e interesante porque es recomendación de Jesús. Vamos a ver Marcos 13:33. Marcos 13:33, por favor. Aleluya, ¿lo tiene? Amén. Bien, dice así la palabra de Dios. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. ¿Usted sabe cuándo es el tiempo? Yo tampoco. Pero el Señor dice, estén orando, porque le voy a decir algo. El que ora constantemente, como dice la recomendación de Jesús, Dios le da a saber cuándo lo va a llamar de esta tierra a su presencia o también la cercanía de su arrebatamiento. Muchos testimonios hay de hombres y mujeres de Dios que sabían que ya era su tiempo y estaban declarando y ordenando sus cosas, como dijo el Señor a aquel rey, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y muchos hombres y mujeres de Dios sabían que muy pronto el Señor los iba a llamar y estuvieron preparándose. ¿Cierto o falso? El Señor se lo dijo al apóstol Pablo y él recomendó en sus cartas porque estoy al pie del cadalso. Estoy a punto de ser llamado. Estoy a punto de ser sacrificado, dijo en una ocasión. Dios le dio a entender que a él no le iba a tocar el arrebatamiento. Cuando él mismo se había contado como que él iba a tener la experiencia del arrebatamiento. Se lo declaró a los tesalonicenses, dijo, porque cuando suene la trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y los que hayamos quedado, él se contaba como entre los que iba a ser transformados y vivo, esperando el arrebatamiento. Y no le tocó, hermano.
fue sacrificado, pero con la misma promesa: ser resucitado, transformado y levantado al reino de los cielos. Pero hermano, Él que nos enseñó a usted y a mí, Él se contaba como que no iba a ver la muerte. Pero, ¿falló el Señor? No. Pero muchos de nosotros necesitamos saber si a nosotros no está cerca nuestro día. Y la oración nos lo puede dar a saber, porque el Señor es bueno y nos permite prepararnos, porque a su esposa, dice Apocalipsis, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Entonces, es una oportunidad para que nos preparemos antes de que Él nos llame, si es que hemos de ver la muerte. Pero también en el arrebatamiento, el Señor nos permite que conozcamos qué tan cerca está y estamos a punto de vivirlo. Y tengo Biblia para demostrárselo. Mire, vamos a ver lo que dice allá la Escritura. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Vea la recomendación de nuestro Señor, porque cuando comienza el Apocalipsis, dice la Escritura que Juan, a quien escuchó darle estas instrucciones, era a Jesucristo mismo. Dice: el que estuvo muerto y ahora vivo. Es Jesús el que está hablando esta palabra también a esta iglesia y les recomienda esto: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Si tienes algo que arrepentirte, arrepiéntete. Pues si no velas, que esta palabra la hemos escuchado en 2 puntos, si no velas, si no estás al pendiente, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás. ¿Cuál es el castigo si no oramos? Que no vamos a saber cuando Él venga. ¿Y el premio? ¿Cuál será? Que nos demos cuenta cuando Él está cerca. Solo es aplicar, como se conoce en la hermenéutica, la interpretación por espejo. Si aquí me está diciendo, si no velas, no vas a saber cuándo venga. Si yo lo hago como a lo contrario, si oro y velo, ¿qué, Señor? Pues vas a saber de mi cercanía. Te vas a enterar para que estés preparado y te puedas ir. Porque dice la Escritura que en la parábola de las 10 vírgenes, dice la Escritura que el marido llegó a medianoche y todas estaban dormidas. Todas las 10, no solo las 5. Pero quienes estaban preparadas con aceite fueron las que se llevaron la victoria. Esa unción del aceite que representa allí el aceite que tienen las vírgenes es la espiritualidad de un creyente. Y eso solo se puede lograr con oración. Ningún creyente sin oración tiene espiritualidad. No, solo va a buscar conveniencia. Y no estamos ya para perder el tiempo. Estamos al pie de que Cristo aparezca. Las cosas ya están cumplidas. Solo hay que dar un vistazo alrededor nuestro de lo que está aconteciendo en el mundo. Destrucciones por todos lados, inundaciones en ciudades de primer mundo, erupción en muchos volcanes, hermano, huracanes destruyendo ciudades completas. Hay una destrucción total a nivel mundial y eso es lo que dice la Escritura. Cuando oigas de guerras y rumores de guerras, pero también de terremotos y de desastres naturales, dice el Señor, mi venida está cerca. Y solo aquellos que tengan una vida espiritual van a poder tener la oportunidad de irse preparando. Hermano, preparémonos con oración. Si por alguna razón no lo hemos practicado, practiquémoslo. Porque esa va a ser la clave para ser más que vencedores. Cuando el Señor venga, dice la Escritura que muchos se van a alejar avergonzados de Él. Porque Él dirá, no los conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si iba a la iglesia, ¿no tenías comunión conmigo? No sé cómo eras o cómo eres, aunque sí lo sabe, pero en la comunión no conoce nada de nosotros. Porque siempre hubo cositas que quisimos guardar, aunque Él ya las sabía, nos respetó y nos hizo pensar que las podíamos guardar. Pero dice que cuando nos la declare, nos vamos a alejar de Él avergonzados. Para que eso no suceda, oremos
Practiquemos la oración, porque el Señor pasaba horas. Y cuando sus discípulos vieron que esta enseñanza era un poco difícil de entender, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Si lo que he hecho hasta ahorita no me sirve, enséñame, Señor, a orar. Algunos hermanos, hermanas me han comentado en alguna ocasión: hermano, es que yo después de 5 minutos ya no sé qué decir. Le digo: qué bueno, aquí tengo una lista para que me ayude a orar por estas necesidades. Y le va a sobrar hasta por 2 horas. Pero la oración es buena y es una importante recomendación de nuestro Señor Jesús para estos últimos días. Póngase de pie, por favor.